El marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx, el cual nació en 1818 y murió en 1833, y de Friedrich Engels 1820 y 1895, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. El socialismo y el comunismo, en conjunto, se basan en el marxismo. El marxismo se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX, entre los que destacaron la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. Para estos movimientos sociales el nombre correcto es comunismo o socialismo. Es incorrecto plantear estos movimientos como sinónimo de marxismo, porque ni todo su componente humano ni toda su doctrina política se basó en el marxismo como tal. Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas de gran pragmatismo que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos: las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. El mercantilismo entró en crisis a finales del siglo XVIII y prácticamente desapareció para mediados del siglo XIX, ante la aparición de las nuevas teorías fisiócratas y liberales, las cuales ayudaron a Europa a recuperarse de la profunda crisis del siglo XVII y la Guerra Revolucionaria Francesa. El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta a la Gran Depresión en 1929. La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. El interés final de Keynes fue intentar dotar a las instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado político, que se llamó política fiscal. 3. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se inaugura la etapa de la economía científica, puesto que se aplica por primera vez el método científico 3. en el estudio de los problemas económicos. 3. Esta escuela considera la agricultura como la única actividad realmente productiva, por ser la única que genera el llamado producto neto, dejando a la industria, el comercio y a los servicios como económicamente estériles. 3. Considera que el Estado es un mal necesario, por lo que esto debe imitar su intervención para que el individuo se desenvuelva libremente. 2. Los puntos importantes de la teoría fisiócrata son la creación de un excedente llamado producto neto. Solo la agricultura es la que produce el producto neto. Dividen el trabajo en dos categorías, uno productivo y el otro estéril. Analizan la circulación del excedente entre las diversas clases sociales. El método estructuralista, teoría y método científico de diversas ciencias humanas, como antropología, sociología, psicología, etc., que se basa en el análisis de los hechos humanos como estructuras susceptibles de formalización. El estructuralismo es un enfoque de investigación de las ciencias sociales que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. Hay tres características. Jean Piaget ha definido las estructuras a través de tres características importantes. Una es la totalidad, pues hay más propiedades que elementos. Otra es las transformaciones, ya que poseen un equilibrio dinámico. Y la tercera es la autorregulación, pues suponen un sistema de transformaciones automoduladas por un sistema cerrado. Una estructuralística
crítico examinará la estructura de una narración más que su contenido para de esta forma comparar y hallar vínculos y estructuras similares en obras, pertenencias a épocas y culturas diferentes. Escuela clásica. Con esta escuela se crea el marco general para el modelo capitalista a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. 3. Con los clásicos, la teoría económica se establece como ciencia que intenta explicar la globalidad del proceso económico. Para ello se comienza a analizar desde un punto de vista macroeconómico, es decir, se empiezan a analizar globalidades. Una preocupación fundamental de estos son las leyes que rigen el crecimiento económico y hasta qué punto puede continuar ese crecimiento. Esta doctrina basada en el análisis económico cuenta como sus principales representantes a los siguientes pensadores: Adam Smith, Thomas Robert Malthus y David Ricardo. Doctrina económica, según la cual los fenómenos monetarios desempeñan una función determinante en las fluctuaciones económicas de un país y por tanto su dirección permite mejorar la economía de un país. Se ocupa de los efectos del dinero sobre la economía en general, pese a no constituir una escuela del pensamiento económico como tal. El monetarismo es reconocido como una tendencia que ha ejercido una gran influencia sobre numerosos economistas. El monetarismo tiene una larga tradición en la historia del pensamiento económico. Hay explicaciones detalladas y muy sofisticadas sobre el modo en que un aumento de la cantidad de dinero afecta a los precios y a la producción a corto plazo. En los escritos de mediados del siglo XVII del economista irlandés Richard Cantillon y del filósofo y economista escocés David Hume. Sin embargo, los orígenes del monetarismo moderno se pueden hallar en la propuesta de John Stuart Mill de la dependencia general de los precios sobre la cantidad del dinero en circulación, que sugiere que el nivel general de precios se relaciona con la cantidad de dinero multiplicada por su velocidad de circulación. 3. Escuela neoclásica. La economía neoclásica es una escuela del pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignas a los consumidores. La escuela neoclásica surge en la década de 1870. El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que trata de aglutinar el pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1920, los cuales trataron de formalizar la economía para asimilarla de una forma más matemática. Existieron tres grandes escuelas neoclásicas: la inglesa, la austríaca y la francesa. La inglesa es relacionada con William Stanley y Alfred Marshall, mayor exponente del neoclasicismo. La austríaca, asociado con Karl Manger, quien desarrolló los fundamentos del análisis marginal. Y la francesa, en donde destaca Leon Walsh, quien desarrolló la teoría del equilibrio general y el concepto de utilidad marginal. Como datos extra hablaremos del sistema económico, la macroeconomía y la microeconomía, así como la tasa de interés. El sistema económico está comparado principalmente por lo que se conoce como agentes económicos, como las siguientes: familias, individuos, empresas, las cuales en conjunto dan como pauta que se puede interactuar entre la oferta y la demanda. La macroeconomía se encarga de analizar el comportamiento de los principales agregados como los siguientes: el PIB per cápita, la tasa de inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, las relaciones internacionales, la balanza comercial, así como la balanza de pagos. La microeconomía se encarga de analizar el comportamiento económico, incluso psicológico, de los principios agentes económicos. La tasa de interés es el precio del costo del dinero y el tipo de cambio. Para el tipo de cambio hay una fórmula que es PPC es igual al PIB total sobre el número total de habitantes. Asimismo, los indicadores económicos son aquellos que van a reflejar el comportamiento de la situación económica y financiera de un país. Para poner un ejemplo, sería la balanza comercial, que expresa la situación que guardan
tanto las exportaciones como las importaciones. Una fórmula para esto es xn por x igual a m, que es más de lo que se importa de lo que se exporta, que eso se llamaría un déficit comercial.